Recibimos con mucho placer a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista y con la categoría de amigo de Síntesis. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Así es, Marcela. Gracias de nuevo por la invitación aquí para compartir con ustedes, ¿no? Qué los bueno. puntos de vista. Muchísimas gracias al licenciado Ivanhoe por estar con nosotros aquí, porque queremos hacer un programa para dar pinceladas sobre lo que ha ocurrido con el sector económico en República Dominicana y las incidencias que tienen los sectores externos en la economía internacional, y ver también las perspectivas que tenemos para el año 2016. Ya comenzó. ¿Qué usted cree como cosas importantes e impactantes que ocurrieron durante lo que tiene que ver con la economía durante el año 2015? Cómo no, Andrés. Fíjate, para nosotros los economistas, este tipo de tema y de respuesta a una pregunta como esa puede ser abordada desde dos perspectivas. Una, comparar los resultados económicos de las principales variables que acontecieron en un año, en este caso el 2015, compararla con lo que ocurrió en el año 2014, que es el año anterior. Esa es una forma de hacer evaluación. Y una segunda forma de hacer evaluación es comparar el comportamiento económico registrado en el año versus las metas y objetivos que las autoridades y los hacedores de políticas públicas, en este caso económica, se formularon antes de iniciar el año que ya concluyó, en este caso el 2015. Para estos propósitos yo entiendo que es mejor hacer la evaluación comparativa tomando en cuenta los resultados registrados versus las metas que se habían estimado. ¿Por qué? Porque cuando usted estima una meta, se supone que usted la hace sobre la base de considerar todos los escenarios posibles, tanto con las variables endógenas que pueden incidir en ese escenario o en esos escenarios, como también las variables exógenas. De manera que al compararlo con las metas, usted está comparando lo que usted previó que debió ocurrir versus lo que realmente ocurrió. Sin embargo, cuando solamente lo compara con el año anterior, ese año anterior no necesariamente la contextualización es la misma que la que usted previó cuando hizo las metas establecidas como estimación para el año siguiente. Por eso yo pienso que el año 2015 fue un año exitoso desde el punto de vista de la ejecución y el alcance del desempeño macroeconómico. Si empezamos a evaluarlo, digamos, por el tamaño de la economía, que es el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto creció o estaría creciendo entre 6.5 y 6.8% según mis estimaciones. Todavía las autoridades no han dado la cifra oficial, pero yo entiendo que estaría en ese rango. Si ese rango lo comparamos con lo que fue el desempeño, con lo que fueron las metas establecidas en el programa monetario, así como también en el presupuesto de la Nación del 2015, que fue de 5%, estaríamos llegando a la conclusión que mínimamente el crecimiento de la economía supera las metas establecidas en 1.5%, esto para el 2015. Okay. Y también el mismo análisis lo podemos trasladar al campo del comportamiento de los precios. El programa monetario estableció en la meta de inflación que la inflación iba a ser de 4% como techo en el 2015. Conforme a las estadísticas que se han divulgado a noviembre del 2015, la tasa de inflación se colocó en 2.25% acumulado. Yo estimo que estaría cerrando en no más de 2.5%. De ser así, entonces, estamos hablando de que se cumplió con la meta, incluso con holgura positiva, puesto que si la meta era 4% y el desempeño de la inflación sería de 2.5%, estamos hablando de un 1.5% a favor de alcanzar la meta por debajo en forma positiva. Una pregunta, perdón, Ivanhoe, bienvenido a Síntesis. Gracias, José. Un placer. En comparación con los países de América Latina, el entorno dominicano, ¿cómo se presenta ante toda esta
ante los diferentes países? O sea, ¿cuál es el lugar que estamos en este momento? Bueno, yo creo que también ese es otro aporte que tiene la economía dominicana. Al compararla con el resto de América Latina, la economía dominicana la supera en lo que fue el tamaño, el ritmo de crecimiento de su Producto Interno Bruto, y en cuanto al comportamiento de los precios, debe estar entre los que ocupan el primer lugar en mantener un control de la inflación y así también como un nivel de la inflación baja. De manera que medida a través de esos dos indicadores, la inflación y el PIB, la dominicana podría estar liderando el crecimiento económico en toda América Latina y en términos de precios estaría entre los primeros lugares con baja inflación. Y eso es una buena señal cuando la economía tiene baja inflación, porque eso se traduce también en quitarle presión al tipo de cambio. Precisamente el tipo de cambio para el 2015, que solamente se depreció la moneda dominicana en alrededor de 2.6%, cuando en el presupuesto de la nación se había estimado que para diciembre del 2015 el tipo de cambio iba a estar por encima del 47 pesos versus $1. Al final de diciembre del 2015 el tipo de cambio en el mercado fue de 45.60 más o menos. Eso quiere decir entonces que el tipo de cambio real, es decir, el registrado, estuvo por debajo del que se estimó en el presupuesto de la nación y con el que se formuló dicho instrumento fiscal, de política fiscal del gobierno central de la República Dominicana. De manera que también esa variable es importante y fíjense cómo la tasa de inflación también impacta en forma positiva en el tipo de cambio, situando entonces la moneda dominicana entre las monedas que mostró mucha estabilidad en el concierto de naciones de América Latina. Y también pudiéramos señalar otras variables de buen desempeño económico para... ¿Estabilidad quiere decir baja tasa de depreciación de la moneda? Por supuesto, sí, incluso por debajo de lo que se había estipulado. Calculo que la depreciación se estaría situando en 2.6% para todo el año 2015, y eso yo creo que es una depreciación razonable. Yo creo que antes de que usted pase a otra área, yo creo que el tema de la tasa del dólar es importante. Debería dedicarle un poquito más de tiempo por lo siguiente. Nosotros hemos estado pasando algunas imágenes cuando usted estaba hablando sobre la cifra del Banco Central sobre el último trimestre, que era septiembre. O sea, usted está hablando ya de lo que, porque todavía no tenemos cifras oficiales, y ahí estamos viendo ya cómo el comportamiento va más o menos parecido y casi a lo que va a venir a diciembre pasado, del año pasado. Sin embargo, con el tema de la tasa de cambio, aunque ciertamente desde el año 2004 a esta parte, la depreciación del peso dominicano fue muy inmaterial. Después que ya se ajustó, cuando el presidente Fernández tomó el poder, que teníamos una inflación bastante alta y a tasa muy elevada, a partir de ahí la depreciación ha sido muy poca. Y casi siempre el presupuesto nacional se había hecho en esos años en una tasa mayor que realmente resultaba, como ocurrió en el año 2015. Y ahora se presupuesta que para el año 2016 se está haciendo más o menos como todavía menos de 50 por 1. 48 y algo. Exactamente. Sin embargo, hay algunos sectores de la actividad económica que abogan por un deslizamiento de la tasa. Y esto, para que la gente entienda muy claro, es que hay sectores que les interesa que el dólar suba porque entienden que le favorece su negocio de exportación o lo que fuere, y además puede sincerizar, que es la palabra que mucha gente usa. ¿Qué cree Ivanhoe NG Cortiñas sobre este planteamiento de la gente y sobre una posible deslizamiento de la tasa del dólar? Mira, importar ideas económicas o teorías económicas debe ser cuidadoso para cualquier economista. Y digo economista porque esto es un tema de economistas, básicamente. Y lo digo porque ciertamente en la teoría económica se establece que cuando un país devalúa su moneda, su capacidad exportadora podría estar aumentando en términos de colocar mayores volúmenes de exportación, porque sus precios serían más competitivos en el mercado internacional. Pero eso es válido para aquellas economías que tienen una fuerte incidencia en cualquier mercado, en el mercado de algún producto en específico o en el conjunto de los productos que ese país exporta. En el caso dominicano, nosotros no somos un país que hacemos precios en el mercado internacional. Nosotros ni controlamos canales de distribución, ni controlamos canales de comercialización.
y mucho menos tenemos un volumen importante de exportación de productos como para incidir en el concierto de negociaciones internacionales. Pero además también, desde el punto de vista de la geopolítica, tampoco no somos un país de importancia como también para tomar en cuenta esa variable. En consecuencia, lo que quiero decir es que no necesariamente una depreciación de la moneda en un mercado como el nuestro va a implicar un aumento de la capacidad exportadora del país. Más bien yo pienso que los hacedores de políticas públicas deben centrar su atención, incluyendo el Ministerio de Relaciones Exteriores del país, en tratar de diseñar políticas que permitan que los productos dominicanos puedan insertarse en los mercados internacionales, más por la vía de los canales de distribución y de comercialización que por la vía de los precios. Okay. Y yo siempre pongo un ejemplo. Todos nosotros tenemos un primo que vive en Nueva York. Sin embargo, ese primo termina comiendo plátano ecuatoriano o plátano de Centroamérica, teniendo nosotros buena calidad de productos y con grado cultural para que los dominicanos sigan comiendo el plátano de su origen. Sin embargo, nuestros plátanos y otros productos de origen agrícola no logran ser comercializados en esa urbe donde hay muchos dominicanos en la magnitud que tal vez ellos quisieran. ¿Por qué? Por el tema del canal de distribución o los canales de distribución. Y yo creo que eso es un tema que pocas veces como que se pone sobre la mesa y la gente se concentra más en el tema de los precios y el tema de la depreciación. Usted plantea, señor Naranjo, una premisa muy interesante con relación al tema del deslizamiento de la tasa de cambio. El deslizamiento de la tasa de cambio viene, como usted decía, muchas veces cogemos temas importados para traerlo a la economía dominicana, y viene desde la época de las iniciales zonas francas, en donde premiábamos la ineficiencia en productividad y competitividad de ciertos sectores solamente con el deslizamiento de la tasa de cambio. O sea, no importa qué calidad, qué mercado yo tenga, yo lo que necesito es mantener mi nivel de rentabilidad, y si mi nivel de rentabilidad yo lo mantengo con la depreciación de la moneda, yo estoy tranquilo. Sí, desconociendo que eso a su vez va generando un efecto no virtuoso, regresivo en productividad y competitividad. Entonces, porque si fuese así, ¿cómo sería todo lo contrario? Que nuestro país tenga alta capacidad exportadora, como usted planteaba, que es un norte de políticas públicas, y tuviésemos una balanza comercial positiva. Entonces el tema de la tasa de cambio no fuera una variable importante en la economía, porque no importase a qué tasa. Inclusive, si tuviésemos una situación favorable en balanza comercial, más exportaciones que importaciones, el Banco Central estuviera, como dicen los dominicanos, buchú en dólares. Sí. Entonces, el mismo efecto, comparado con el caso del petróleo, que por altísimos inventarios, ¿qué pasa con el precio? El segundo capítulo del libro de Samuelson, o sea, oferta y demanda. Entonces, yo creo que hay sectores que todavía viven en momentos muy antiguos del desarrollo económico y que deben de plantearse el norte hacia la productividad y ser más competitivos por ahí, no premiándolos con la ineficiencia del deslizamiento de la tasa de cambio. Suscribo todo tu análisis y aporte y creo que son muy acertados. Y yo creo que a eso lo podríamos resumir con una expresión que he tratado de acuñar. En muchos sectores productivos nacionales, incluso de hacedores de políticas públicas, se han acostumbrado más a los analgésicos económicos que a enfocar o estructurar políticas que vayan a afectar en forma positiva todo lo que es nuestra estructura productiva interna y también nuestra capacidad potencial exportadora. Y esos analgésicos económicos, como pudiera ser una depreciación, lo que viene solamente a atacar son los efectos. Y yo creo que las medidas económicas deben ir hacia la dirección de también de atacar los aspectos causales. No quiere decir eso que no se tomen medidas en ocasiones que solamente aborden el efecto, pero si siempre solamente abordamos el efecto, entonces estaríamos postergando decisiones que necesita el país para poder seguir avanzando. El caso, bueno, analgésico, pero genérico de muy baja categoría, que hacen la enfermedad más fuerte y por ende y más duradera. La ineficiencia más fuerte. Y en algunos casos está falsificado los analgésicos. El caso, por ejemplo, de Haití, nosotros decimos, nuestro segundo socio comercial es Haití, que exportamos 1.000 y pico de millones de dólares. ¿Pero qué exportamos? Artículos de un bajísimo valor agregado, de una bajísima calidad. Entonces no hay preocupación, porque lo importante es que sencillamente se pueda vender, no importa. Y al final yo le voy a pedir, inclusive como salió un sector empresarial el año pasado diciendo que para ser más productivo necesitan más incentivos del Estado Dominicano.
y no hemos pasado 40 años incentivando los mismos sectores. Así, yo creo que la época ya de los incentivos se han agotado, no solamente aquí, sino en cualquier parte del mundo. El país necesita que los actores, los agentes económicos se inserten al mercado, ingresen al mercado y permanezcan en el mercado en base a su eficiencia, en base a su capacidad competitiva y no en base a incentivos que al final lo que atenta es contra las finanzas públicas también y contra el propio desarrollo del país, porque incluso hay empresas que se han colocado en el país bajo la sombrilla de fuertes incentivos fiscales y hoy día hasta lideran determinados segmentos del mercado y siguen con los incentivos. Entonces, eso quiere decir que se ha agotado ese modelo. Por eso yo pienso que es mejor sincerizar este tema y yo por eso también pienso, y tal vez pudiera ser parte de otro segmento del mercado, que ya es tiempo de que están dadas las condiciones para que se produzcan los cambios fiscales. Vamos a iniciar, porque una discusión de un pacto fiscal puede llevar bastante tiempo. Sí, en medio de unas elecciones también es mucho más complicado. Es posterior. Ahora, yo, hablando de crecimiento económico, el país, bueno, ha crecido bastante, 7% aproximadamente va, con las cifras oficiales mejor que la mayoría de los países latinoamericanos, que están casi en cero, o algunos por debajo. Eso que ha pasado con Haití, por ejemplo, que nosotros ha mermado el comercio con Haití significativamente por el tema de la traba y todo eso. Real, efectivamente, eso, el que no hubiese pasado eso, hubiese tenido nosotros mejor rendimiento desde el punto de vista de productividad económica, en crecimiento, o realmente no afectó. Definitivamente que las exportaciones del país, así como también las importaciones, es un tema que impacta en forma importante en lo que es el déficit corriente de la balanza de pagos. Y yo creo que el país ha avanzado en ese sector de la economía, que es el sector externo, porque el déficit, estaríamos hablando de que podría estar cerrando en alrededor de $1.000 millones, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago, que incluye más que exportación e importación, incluye también servicios. Que como que ha disminuido un poco. Pero ha disminuido, porque con respecto al 2014, el déficit superó los $2.000 millones, de manera que cualquier número por debajo de los $2.000 millones implica que estaría favoreciendo a nuestro sector externo. Naturalmente hay variables que lo explican. Yo creo que para el año 2015 las dos variables que más pudieran estar explicando ese fenómeno es, por un lado, la reducción del precio de la factura petrolera. Para este año 2015 que recién ha concluido, en general el precio del barril de petróleo pasó de $100 a alrededor de $40 y hasta por debajo de $40. Y también, y eso naturalmente tiene un impacto altamente positivo para la economía dominicana, y también la parte relativa al aumento del flujo del turismo en el país. Justo uno de los polos turísticos dominicanos, Punta Cana, ha pasado a ser el cuarto destino turístico de toda América Latina para el 2015. En el 2015 lo lideró Lima, la ciudad de Lima, la capital de Perú, en primer lugar, con 4.8 millones de turistas que ingresaron solamente a esa ciudad. Luego continuó la Ciudad de México con 2.6 millones de visitantes, Sao Paulo con 2.4 millones y Punta Cana con 2.3 millones de visitantes. Eso quiere decir que este aumento del flujo turístico hacia la República Dominicana es positivo porque no solamente nos sitúa entre los principales destinos de América Latina, como acabé de indicarlo, sino también por el hecho de que ayuda a todo lo relativo a reducir el déficit estructural de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Con relación a ese tema del déficit de la cuenta corriente entre pagos y lo que recibimos, el tema de bajar el petróleo luce muy interesante para todos, porque lógicamente nosotros no producimos petróleo, pero el petróleo, la venta de los carburantes tiene un impacto también en el presupuesto nacional. Los impuestos la ley que se creó en el año 2000 tiene una porción importante que va al gobierno, y eso es parte de los ingresos que el Estado ha presupuestado siempre en el presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos. ¿Hasta qué punto
nos va a afectar o no ha afectado esa disminución sustancial de la factura petrolera? Bueno, es que hay una compensación, porque por un lado usted deja de tener menos ingresos, pero por otro lado fiscales, por el tema de la impositivo, pero por otro lado, desde el punto de vista de la nación, desde el punto de vista de la economía en su conjunto, tiene un beneficio, porque los costos... El costo-beneficio es positivo. Por supuesto. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo concreto. La generación del megavatio hora, de electricidad, para el año 2014 superaba los 6.000 pesos. Y ahora anda por alrededor de 3.000 y algo. Eso quiere decir que se ha reducido de forma importante. Sí. Eso es una expresión de la eficiencia de ese sector, explicado por ese tema de la reducción del precio del barril de petróleo, pero también explicado porque en la matriz de generación de energía eléctrica se han incorporado nuevas plantas que generan electricidad a partir del gas natural. Y de manera que se está produciendo una transformación en la generación. Tenemos en pantalla, y para base de su comentario, el efecto que hemos tenido ya se aproxima a unos 1.500 millones de dólares para este año en la economía de la factura petrolera, lo cual se evidencia que se seguirá produciendo. Ya no se va a producir ese efecto porque ya está calculado el petróleo a un precio más ajustado al mercado, pero usted pondera que el Estado Dominicano debería tomar algún tipo de decisión en el ámbito de la tarifa eléctrica específicamente. Mira, más que con el tema de la tarifa eléctrica, yo creo que aquí lo que se debe abordar es el tema de las cobranzas. Sincerizar, sí, el que consume electricidad. Pero estamos hablando de eso de hace 40 años. Sí, y de las pérdidas también. Por eso hablo de acciones. Y sincerizarla. De sincerizar. El CRIC, Andrés. De pasar a que el que consume electricidad la pague. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Yo viví en Centroamérica y veía a los buhoneros, tan pobres como los dominicanos, tan marginados como cualquier buhonero dominicano. Tan informales como los dominicanos. Y tan informales como los dominicanos. A nivel productivo me refiero. Sí, y en todo. Y hasta culturalmente. Y sin embargo, esos buhoneros, usted lo veía con su contador, pagando su electricidad mensualmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ese sector informal de buhoneros de Centroamérica con el de la República Dominicana? Pienso que ninguno. No, educación. Bueno, en ese pacto sí. Porque en la parte educativa, pero yo diría que más que educación es la parte coercitiva. Usted no tiene con qué pagar, usted no paga, yo le corto la luz. Exacto. Porque el dominicano que está aquí se va a Nueva York y no es por educación que cambia, es porque sabe que hay una acción coercitiva. Exactamente. Que si usted tiene una basura, una multa, hay consecuencias. Hay consecuencias, un régimen de consecuencias. Y hace fila. Y hace fila. Y entonces fíjate que ahí no es un tema de educación, es un tema de régimen de consecuencias. Y no pone la música tan fuerte tampoco. No puede. Sí, porque hay régimen de consecuencias y se ajusta. Claro. Y no le han cambiado un chip siquiera, ni ha habido un proceso educativo. Sí. Y claro, soy de lo que abogo también porque debe fomentarse la educación en cualquier mercado, en el mercado bursátil, en el mercado financiero, en la educación en general, en la finanza. Licenciado, vamos a pedir su permiso para hacer una pausa comercial. Estamos conversando con el licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista. Venimos en breve. Bien, continuamos conversando con el licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista, ex superintendente de bancos y ex superintendente de valores de la República Dominicana, además de ex contralor de la República y ex tesorero nacional. Entonces, ahí tenemos bastante experiencia acumulada desde el punto de vista de trabajo técnico y además de la escuela, de la educación. Tal vez la experiencia sirve para que me den empleo. Sí. eso no se discute. Licenciado, los Estados Unidos tuvieron una crisis de valores, una crisis ética en el 2008, donde un grupo de empresarios o ejecutivos cometieron fraudes y afectaron dramáticamente la economía de los Estados Unidos, y eso impactó en Europa también. Y lógicamente en todos los países latinoamericanos, unos más que otros. República Dominicana, por suerte, no era que estaba blindada, pero por lo menos pudimos sortear la crisis porque tuvimos una empresa que se llama Barrigold, que vino aquí con una inversión multimillonaria en dólares, y eso nos ayudó en empleo, muchas cosas más. La FED, que es el Banco Central de los Estados Unidos, tenía aproximadamente, si no mal no recuerdo, 8 o 10 años que no movía la tasa de interés, intermediación.
Y ahora recientemente la gobernadora, vamos a llamarla así, pues con su equipo en la FED sí movieron y aumentaron la tasa de la cambiaria, ¿verdad?, en la economía. Eso realmente puede tener un impacto. Primero, evaluemos si es ciertamente que el crecimiento que está experimentando Estados Unidos es realmente un crecimiento. Primero. Segundo, si ese crecimiento es positivo real. Y ver cómo nos impacta a nosotros el crecimiento de ellos y cómo nos afecta el tema de la cambio de la tasa de interés con relación a nuestra deuda y nuestros otros intereses que tenemos con los Estados Unidos. Mira, entre las causales de la crisis del 2008 que usted señala, la parte ética entre los agentes económicos y otros actores del mercado de capitales de Estados Unidos, yo le agregaría el colapso del modelo de regulación que existía en Estados Unidos, que es el modelo de autorregulación, que es un tema que muchas veces no se aborda en su justa dimensión y, a mi juicio de valoración, pienso que pudiera ser, si no el primero, el segundo causante del estallido de la crisis. Y en el campo, digamos, de la magnitud de esa crisis, bueno, ciertamente afectó a todas las economías del mundo, pero así como afectó y se originó en los Estados Unidos, también Estados Unidos presenta hoy día ser el país que primero sale de la crisis económica o que comienza a salir de la crisis económica. La economía norteamericana, así como presentó crisis real y de servicios en el 2008, a partir del 2008, ahora a partir del 2014 y más acentuado en el 2015, empieza a experimentar un despertar económico con un crecimiento económico positivo, probablemente estaría superando el 2% para el 2015. Eso quiere decir entonces que las autoridades monetarias de la Reserva Federal de los Estados Unidos se ven animadas a normalizar el tipo de la tasa de interés básica para el mercado norteamericano y su impacto en el mercado de dinero en el mundo, porque los ajustes o las variaciones en el tipo de tasa de interés se hacen para cualquier economía del mundo, y la norteamericana no es la excepción, por el contrario, podría ser el primer ejemplo, bajo tres condiciones. Cuando la economía entra en etapa recesiva, se baja la tasa de interés. Cuando la economía entra en la etapa de expansión, pudiera aumentarse o ajustarse la tasa. Perdón, una pequeña interrupción para aclarar algo muy interesante. Usted fue actor y testigo de sección de este planteamiento que plantea Andrés dentro del ámbito de manejo de políticas públicas. La diferencia entre el tratamiento de los Estados Unidos y la zona euro a la crisis financiera: por una parte, los Estados Unidos le insuflan dinero inorgánico, evidentemente, a la economía, y creen que esa política tiene resultados positivos. Hoy lo vemos así. Por otro lado, Europa, específicamente la zona euro, hace todo lo contrario: restringe, quita, baja y deprime mucho más y quita más empleo, y la economía se fue prácticamente todo a la... Explíquenos la diferencia entre ese riesgo de política y la confianza, porque por ejemplo aquí muchas veces se ha hablado del tema del déficit fiscal, y ven, algo que hemos comentado mucho con don Andrés y también con Marcela, que bueno, que el déficit fiscal, que es un gran problema, pero no hay un solo país en el mundo que no tenga déficit fiscal, y somos uno de los países que tiene menor déficit fiscal. Sin embargo, los déficits fiscales se ven, y usted también fue actor y testigo de sección en ese momento, lo vemos hoy transformado en obras de infraestructura pública que son los cuerpos del delito. Que son los cuerpos del delito y que dan un valor agregado a la economía y que crean transacciones entre la misma economía y que nos hacen un país de crecimiento y mucho más rico. O sea, es bueno que el público entienda esto, porque la gente dice, no, pero no se puede arriesgar las finanzas públicas. Sin embargo, los Estados Unidos, por 3 o 4 años, le metían a la economía norteamericana casi $100.000 millones inorgánicos para mantener el Estado vivo y crear políticas para que la economía tuviera la capacidad de crecer, no todo lo contrario, de aplastarla y dejarla aplastada como Europa. En una situación como esa, los hacedores de políticas públicas tienen dos opciones: una,
establecer una política fiscal expansiva, lo hizo Estados Unidos, los resultados están ahí, es el primer país del mundo que sale de la crisis o da señales reales de estar saliendo de la crisis. Europa, por su contraparte, tiene una política monetaria restrictiva, todavía no ha salido de, vamos a decir, de la recesión general de esa economía, y en el caso dominicano se estableció una política fiscal expansiva y los resultados están ahí, no solamente por las obras de infraestructura que ustedes señalan, sino también por el crecimiento económico que se mantuvo durante todos los años de crisis en la economía mundial, y aquí sin embargo crecíamos. Y aportaría en este tema de las obras de infraestructura, y estoy de acuerdo con ustedes también, que señalan que los déficits fiscales se dan en todas partes del mundo, especialmente en las economías donde tienen insuficiencia de ahorro doméstico. Tienen que procurar financiamiento por algún lado, y balanza comercial interno negativo o externo, por supuesto. Y en el caso dominicano eso fue lo que acudió, procuró financiamiento interno y externo, pero el financiamiento per se no es pecaminoso. El financiamiento, por el contrario, es positivo. Si se dirigen a las áreas donde el país necesita, especialmente de obra de infraestructura. Porque yo, para que el público pueda entenderlo más gráficamente, si usted tiene la opción de construir un puente en 100 millones de pesos, y tiene los 100 millones de pesos y lo invierte y lo construye, usted está penalizando a los dominicanos del presente porque le quitó liquidez del momento para un puente que va a tener una vida útil de 50 años. Balaguer en el año 1990, igual y aguacate. Ese es el ejemplo, igual al que... La presa. No quiero financiamiento, ¿y qué pasó en el 90? Inflación al 100%. Y penalizó a los ciudadanos del presente, que esa liquidez pudieron dirigirla hacia otros sectores. Entonces, si la vida útil del proyecto, en este caso el puente que estoy poniendo de ejemplo, va a durar 50 años, pues lo lógico es que el financiamiento, usted procure financiamiento para prorratearlo para varias generaciones, porque varias generaciones se van a beneficiar de ese puente, entonces varias generaciones deben pagarlo. Sin embargo, hay políticos que dicen... En términos populistas, mucha gente lo manipula haciendo opinión pública. Ya hasta nuestros nietos van a tener que pagar eso. Exactamente. Pero los nietos van a disfrutar de ese puente. Lo penalizan al revés. Exacto. El puente Duarte, por ejemplo. Todos nosotros estamos disfrutando de ese puente Duarte. El metro. Nosotros estamos premiando a la próxima generación con el metro. Para poner una obra bien vieja, bien vieja, porque lo del metro ya se ven los resultados, pero se van a seguir viendo dentro de 30 años y 40 Pero el puente Duarte lo hizo Trujillo. Por supuesto, y lo estamos disfrutando todavía hoy día, hace más de 50 años. Entonces, ¿por qué penalizar la disponibilidad de liquidez de una nación del momento, cuando usted un proyecto lo puede financiar con un flujo con dinero del presente y dinero del futuro? Entonces, es mejor hacerlo así. Eso es racionalidad Pero económica. ese ejemplo inclusive se puede dar perfectamente cuando tiene liquidez, que la gente, los políticos de oposición hablan de eso, o sea, no, porque ¿por qué no se hizo con el dinero de los fondos públicos? Pero vamos a suponer que no tenemos recursos de los fondos públicos, no tenemos, el presupuesto lo estamos financiando, el presupuesto de ahora se está financiando en un 30%. Entonces la pregunta es, ahí, y no hay que para entrar en la deuda realmente, pero ¿qué podríamos decirle a un político que aspira y que parece que no entiende bien los temas económicos? Decirle, yo tengo un presupuesto que no es sincero, sino que el 30% tengo que buscar financiamiento externo. Lo elimino, ese 30%, y me pongo en el presupuesto real, y vamos a hacer lo que yo puedo hacer. ¿Es mejor o es peor? Mira, el país tiene necesidades insatisfechas históricas acumuladas. Y esas necesidades no podemos permanentemente estarla postergando, hay que abordarla naturalmente con criterios de racionalidad y seriedad financiera y política y social. Entonces es establecer prioridades y procurar los recursos más baratos, las fuentes más baratas, el fondeo más económico, más barato financieramente hablando, para que pueda abordarse la solución de esos temas de déficit que acumula el país. El financiamiento presupuestario históricamente tiene una necesidad de financiamiento interno o externo. Para el año 2015 se estableció en 5.8% del PIB. De manera que, y anteriormente para el año 2010 era de 4.6%. Sin embargo, hemos estado dando demostración, no solamente en el presente, sino en el pasado reciente también, de sostenibilidad fiscal. Es decir, de que nunca ha habido retraso en el pago de la deuda, tanto interna como externa. Contrario a lo que ocurre hoy día en Puerto Rico, que no podrá pagar a una parte importante de los bonistas, porque el gobierno puertorriqueño no tiene los recursos con que honrar esos compromisos. No tiene ni para ahorrar
las regalías pascuales. Asumió un gran riesgo postergando el pago a los bonistas, postergó el pago a sus empleados para seguirle pagando a los bonistas, lo cual es en un momento determinado. Y ahora para diciembre tomó la decisión de que priorizó el pago a los servidores públicos versus los bonistas, y por eso entonces no estaría cumpliéndolo para la primera semana de enero. Y el país nunca ha entrado en eso. Nosotros hemos tenido una religiosidad, diría yo, en el pago de los compromisos del servicio de la deuda externa, tanto los intereses como la amortización del capital. De manera que, naturalmente, eso no quiere decir, en modo alguno, de que debemos tener una política alegre de endeudamiento. Yo creo que debe hacerse, la política de endeudamiento es sana siempre que se hagan dentro de los parámetros de la sostenibilidad fiscal, y cuando la sostenibilidad fiscal empiece a dar señales de agotamiento, pues hacer entonces los ajustes de los cambios fiscales que el país pudiera estar necesitando, tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos. Muy bien, licenciado NG Cortiñas, el año 2016 comenzó y debemos hablar sobre la perspectiva que tenemos en República Dominicana. Los factores internos y los factores externos o exógenos, tomarlo en consideración. Usted hablaba hablar del tema de la deuda siempre es importante. El Fondo Monetario Internacional en su último informe no desliza algo, con mucho cuidado, tenga aquello, pero lógicamente consolidación fiscal, pero le da como algún tipo de alimento a la oposición para que por lo menos ponga el tema de debate como que es una preocupación. ¿Qué usted cree que va a pasar en República Dominicana en este 2016? Es un año electoral donde se supone que el partido de gobierno, que además es su partido, usted es miembro del Comité Central, tiene todas las de ganar, aparentemente todas las de ganar. La oposición dice que no, inclusive, uno lo ve en lo político como hacen y hacen su ejercicio. ¿Qué usted cree que va a pasar en 2016? ¿Cómo son las expectativas que usted ve como economista y que sean saludables para la República Dominicana? Mira, yo pienso que no va a haber no va a ocurrir ninguna situación inesperada. En términos políticos, a mí no me cabe la menor duda que el presidente de la República, Danilo Medina, será reelecto ahora en mayo del 2016 sin ningún tipo de contratiempo, ni en términos económicos ni en términos políticos. Y cuando hablo de económico, yo pienso que la economía para el 2016, este año ya que empezó, va a tener un buen desempeño. El PIB va a seguir creciendo por encima del 5%, la tasa de inflación, que se ha establecido en 4% como meta, estará por debajo de ese 4%, el tipo de cambio que se ha establecido para finales de diciembre del 2016 en 48 y algo centavos, entiendo que se va a situar también por debajo del 48, como ha sucedido en los años precedentes, tanto para el tema del tipo de cambio como para el tema de la inflación, que hemos cumplido con esas metas con holgura positiva. Y por eso hablo de que las perspectivas económicas para el 2016 son buenas. Y con la aprehensión que pueda haber, que algunos sectores siempre para la época electoral vaticinan de que el gasto público se va a disparar. Exacto. Y que eso puede trastornar la economía. No hay evidencia empírica en el país que eso sea cierto. Yo hice un análisis aplicando la teoría de la elección pública y le apliqué con los datos dominicanos y durante las últimas 5 elecciones, procesos electorales tanto congresuales como presidenciales, no hay evidencia empírica que diga que los primeros 6 meses del año donde ha habido elecciones el gasto público se dispare más allá de lo que está establecido en el presupuesto. Muy por el contrario, ha habido un cumplimiento estricto con la ejecución presupuestaria temporal. Quiere decir esto, que lo que se ha gastado mes por mes durante los 6 meses de las elecciones, durante el proceso electoral, es exactamente como se contempló en el presupuesto y va en armonía con los 6 meses posteriores después de las elecciones, que siempre es en mayo de cada año electoral. Los agentes económicos saben eso, por eso no presentan nerviosismo, por eso usted no ha visto en el pasado reciente una carrera hacia la búsqueda de dolarizar las economías hogareñas y empresariales, y eso obviamente le quita presión al tipo de cambio. Y a mí no me cabe la menor duda
de que para el 2016 esa situación se va a permanecer, no va a haber tranquilidad, va a haber confianza en las políticas públicas, en los hacedores de políticas públicas, en los ejecutores de las políticas públicas y en el desempeño económico para el 2016. Sin embargo, antes de que usted concluya con esa parte, no voy a dejar en el aire en el tema de lo que usted dice de los gastos excesivos en campaña, porque se habla mucho de el gran déficit que hubo en las últimas elecciones cuando se candidató el presidente Medina, de que el presidente Fernández gastó más de lo debido y ahí hubo el gran déficit, según que primero se dijo que era un 8%, después se dijo que era menos. El final realmente fue más que una publicidad o realmente hubo un gasto excesivo. Bueno, el déficit se situó alrededor de 5.6%, no fue como se quiso decir, que era cerca de un 8%. Hubo una política expansiva conforme a lo que era la ley de presupuesto de ese año, que previó también un crecimiento del presupuesto, como casi ha ocurrido todos los años, porque la economía se expande y cuando la economía se expande, lógicamente usted puede prever un presupuesto mayor. Y también debe recordar que había una situación económica internacional adversa y por eso la política fiscal fue expansiva también durante el 2012, pero también fue expansiva en el 2011. No fue característica única de ese periodo electoral, sino también fue expansiva en el 2010 y fue expansiva en el 2009. Entonces no podemos decir que fue expansiva por las elecciones. Claro, porque era para mitigar el impacto. Exacto, el impacto de la crisis económica financiera internacional hacia la economía doméstica, y los resultados están ahí: crecimiento económico con estabilidad y las obras que están ahí. La gente la puede palpar, se puede montar en el metro, puede subir un elevado, puede pasar por un túnel, por un paso a desnivel, carretera y Samaná. demás. Samaná, el este, el noroeste y el sur también, con la ampliación de San Cristóbal Baní. Es decir, están las obras de infraestructura ahí físicamente. Usted puede ir en menos de media hora desde la privada con 27 hasta el aeropuerto de las Américas sin tener que detenerse en ningún semáforo. Ese es el resultado físico de las obras. Y ese déficit ciertamente lo hubo, pero fruto de la expansión de la política fiscal que se dio en muchos países, incluyendo la economía norteamericana, como lo hemos dicho. Siempre nosotros todos tuvimos la oportunidad, lo que estudiamos finanzas y economía, de aquella vez que de los libros de Naciones Unidas de proyectos, cuando analizábamos la tasa interna de retorno privada y la tasa interna de retorno social. Todas estas obras tienen un gran impacto real en la vida de los dominicanos, en su valor agregado y en el costo-beneficio social. Y no podemos medirlo mezquinamente, como muchos políticos, politiqueramente, por populismo electorero, en el caso de el endeudamiento externo y las obras de infraestructura. Un dominicano cualquiera que vive en Villamella hoy se levanta 2 horas más tarde y llega mucho más rápido a su trabajo, llega a tiempo, sin sudor, desayunado. Igual pasa con sus hijos. Entonces, cuando uno mide ese impacto, uno le da valor a cada uno de esos impactos y podemos ver realmente, como el mismo libro de Fran Moyapón, de que este es un país que ha cambiado. Aquí hay un gran cambio. Este es una nación robusta, fuerte, sólida, que tenemos grandes problemas de desigualdad y de inequidad y de pobreza. Creo que son los mismos problemas que tienen muchos países, pero también son nuestros retos y responsabilidades que tenemos que buscar la forma de ir avanzando en eso. Dentro de este año 2016, ¿cuáles serían esos sectores? Tenemos un gran proyecto que terminar y un gran proyecto que iniciar a nivel de políticas públicas: culminar el pacto eléctrico e iniciar una discusión posterior a las elecciones del pacto fiscal. ¿Cómo usted vislumbra estos dos elementos tan importantes que siempre han sido parte de las grandes discusiones de la economía dominicana? Dijiste tantas cosas que pudieron durar una hora hablando sobre ese tema, porque me apasiona especialmente el tema del impacto social de los proyectos económicos. A mí me tocó ser fundador del Fondo de Inversión Social de la República Dominicana, que hoy día se llama Procomunidad, que en ese entonces se llamaban FIFIS. Antes de Fondo, eso fue después de Fondo Prey. No, sí, después. Procomunidad formaba parte de los FIFIS de América Latina. Y me tocó evaluar proyectos, todos los proyectos de inversión social, cuantificar
cuantificando el impacto social de la inversión económica. Exacto. Yo creo que uno de los desafíos que tienen los hacedores de políticas públicas es medir el impacto social con las inversiones públicas que se hacen en obras de infraestructura grande. Aquí no se hace, el Ministerio de Planificación no lo hace, y otras instancias no lo hacen. Penoso, nosotros lo hacíamos, era la cotidianidad. ¿Cómo se impacta, por ejemplo, en la salud, en el presupuesto de la salud, en el presupuesto de la eficiencia en el trabajo? O sea, hay tantos elementos. Es la medición económica micro en la familia, en la persona, cuando se hace una inversión que tiene impacto social. Eso se puede medir, se puede cuantificar, está la tecnología ahí, no es tan difícil, pero bueno, a nivel macro no se hace. Con relación a lo que son el desafío de hacer unos cambios fiscales, yo prefiero llamar de cambios fiscales, yo soy partidario, sé que tal vez estoy nadando contra la corriente, de que esas discusiones deben hacerse en el proceso electoral. En el proceso electoral yo creo que es una forma de sincerizarse frente a la nación, frente al electorado, de que a quienes van a elegir con respecto a su decisión de mayo del 2016 y no posterior, porque bueno, hay que darle la oportunidad a la población de que sea debidamente informada de cuáles son los planteamientos que hace cada quien y sobre esa base, incluyendo el tema de los cambios fiscales, que el público, la población en general pueda votar con mayor conocimiento de causa. Por eso yo soy partidario que se haga antes, incluso que sea parte de la agenda del debate económico, del debate público, para estos años o meses, que viene en la economía dominicana, primeros meses de 2016. Soy partidario de que se haga así y ojalá se fomente eso. Yo creo que antes de terminar este programa, me gustaría, yéndonos un poquito, y una vez hicimos un análisis internacional, aquí en síntesis con el licenciado N.G. Cortiñas, pero yo quisiera que en 2 minutos usted me diga más o menos cómo ve el tema de Brasil, económicamente hablando, cómo ve el tema de Argentina, que acaba de entrar Macri, cómo ve el problema de Venezuela y cómo ve realmente el programa de Venezuela, del Puerto Rico, que lo vimos un poquitico. ¿Cómo ve, sin entrar en la política, sino desde el punto de vista económico? Yo no veo para el 2016 que Brasil pueda despertar, ni tampoco Venezuela, en términos de su desempeño macroeconómico. Perú sí lo ha estado haciendo, y creo que México lo podría estar haciendo también, que son de las economías más fuertes, y Chile también tiene una estabilidad y un crecimiento por décadas, y yo creo que por ahí no hay mucho que exigirle. Pero Brasil, que presenta dificultades incluso de credibilidad, eso entorpece la marcha económica, el desempeño económico, el impacto que va a tener o que podría tener el ajuste del tipo de cambio, de la tasa de interés básica de la Reserva Federal, yo creo que va a tener un impacto en América Latina. En el caso dominicano ya lo tiene. Si usted observa cómo se ha movido la tasa de interés activa del mercado financiero dominicano, en el último mes se movió alrededor de 40 puntos o 42 puntos, es decir, 0.42% de diferencia entre la tasa que había en noviembre y la que está ahora. El Banco Central acaba de anunciar el 31 de diciembre del año recién pasado que mantiene la tasa de política monetaria en el mismo nivel. Precisamente por eso es que digo que el ajuste en el tipo de cambio en los Estados Unidos ha tenido un impacto en el plano local, porque ¿cómo va a ser que si usted tiene congelada la tasa monetaria del Banco Central desde junio del 2015, 6 meses está congelada en 5%, entonces ¿cómo explicar se mantiene estable, fija? ¿Cómo explicar el aumento en la tasa de interés activa del sistema financiero dominicano? Si usted tiene baja inflación, tipo de cambio con depreciación baja, entonces las 3 variables que pueden incidir están controladas, vamos a decir así, con un desempeño que no presionan el alza en el tipo de tasa de interés. Entonces yo lo explico o lo podría entender por el lado del ajuste en la tasa que fue una pregunta que me quedó un poco en el aire, que no pude responderte en una de tus intervenciones y que no quería que después tú dijeras, ahí bajo no me complació. Antes de terminar brevemente, licenciado, hay interés, bueno, este año está declarado como año de fomento a la vivienda, hay muchas expectativas con 2 figuras, una que ya ha iniciado, que es el fideicomiso, y el tema de las concesiones. ¿Usted entiende que estos son 2 figuras financieras y 2 elementos que van a propiciar
que el Estado desprenda muchos ámbitos de inversión pública en unos ámbitos de mayor transparencia, mucho mejor nivel de manejo ético en las obras de infraestructura, y que haya una ampliación de este mecanismo para atraer mayor inversión extranjera? Mira, recibí con mucha alegría que el 2016 haya sido declarado como el año del fomento de la vivienda. Es una necesidad las soluciones habitacionales en el país. Hay un déficit muy alto para los diferentes sectores de la población, clase baja, clase media. Y yo creo que productos financieros como el fideicomiso, que es un producto nuevo, apenas surgió a partir del año 2014, sí, y concretamente ha empezado a materializarse en el 2015, tiene un potencial. Pienso que es una buena estrategia de que haya habido una conjunción de la iniciativa pública con la iniciativa privada para impulsar soluciones habitacionales, pero preferiría que sea el sector privado que lo impulse más este instrumento financiero, para que no es que no se pueda hacer en forma conjunta con el sector público, pero yo prefiero más que sea el sector privado que sea el verdadero motor de este instrumento financiero, porque si vemos que la economía dominicana alrededor del 85% la motoriza el sector privado, y alrededor del 15% del sector público. Entonces vamos a seguir apostando a que sea el sector privado a que empuje esto. Yo creo que en la medida que el sector privado impulse la economía, en esa medida el crecimiento será más sostenible en el tiempo de la economía dominicana. Y que sea el que se encargue de crear más empleos. Por supuesto, debe ser el principal creador. Público. Por supuesto, porque fíjate, el gasto corriente dominicano, y explicado en buena parte por los sueldos y salarios, en el año 2009-2010 era de 78%, pues ahora en el 2015 estará rondando el 85%, es decir, el gasto corriente ha ido aumentando versus la caída del gasto de capital como clasificación económica del gasto público. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno tiene menos recursos para poder desarrollar obras de infraestructura, y eso es un desafío. Bueno, bien, yo creo que hemos tenido bueno, yo no me quedó otra cosa que prestar atención con tres turpenes de la economía que me rodean el día de hoy, pero nada, algún día yo me la desquito. En el fútbol. Pero con estos tres feos que vemos aquí, usted engalana. Ahí está. Una flor en el medio de tres espinas. Así es. Mira qué poético te salió. Muy bonito, muy bonito. Pero doloroso al final. Lo arreglaron, salvaron la familia. A Ivanhoe NG Cortiñas, un placer como siempre que esté con nosotros, y una enseñanza. Usted es un profesor increíble. Yo estaba ahí prestando muchísima atención. Muchísimas gracias, señor Luna Valiente. Me alegra que esté aquí con nosotros. Andrés Ferrero. Bueno, a empezar este año con mucha energía, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, de verdad que sí. A usted, mucha salud a usted y a gracias. todos los televidentes, que es principalmente lo que uno necesita. Gracias por darme de nuevo la oportunidad. Siempre. Bendición. Amén. Arranquemos el año. Por supuesto, y positivamente. Así es. Gracias. Nos vemos, señores, más Nos adelante. vemos, gracias por acompañarnos.